posesión o espíritu de Dios. Saludos a todos. En este trabajo investigativo nos hablan lo que yo les había indicado en otro video anteriormente sobre la posesión. Indica, el devoto cae al suelo rodando frente a los tambores, tambaleándose. ¿Sí? Y este no es el espíritu de Dios. Se trata de estas entidades. Y en muchas iglesias se confunde con el espíritu de Dios. ¿Ok? No se trata de criticar lo que ellos hacen. ¿Ok? Pero te estoy indicando que es innecesario que esto ocurra en las iglesias o en otros centros religiosos, porque te están llevando a que se te adhieran estas entidades malignas y no el espíritu de Dios. El espíritu de Dios te llega simplemente estando cerca de un árbol, leyendo las escrituras, comprendiendo las escrituras. ¿Ok? Ese espíritu de Dios te va a ir llenando poco a poco. No tienes la necesidad de ir a uno de estos centros y que te estén induciendo el supuesto espíritu de Dios. ¿Ok? Porque el espíritu de Dios nace de ti hacia afuera, no es externo. ¿Ok? Eso es lo que tienes que entender. Esto no se trata tampoco de discriminar algunos países, algunas personas, algunas etnias, sino de comprender los antepasados, la historia, porque como dicen por ahí, el que no conoce su historia tiende a repetir los mismos errores. Y solamente teniendo el conocimiento vamos a poder evitar ciertas prácticas que no son acorde a la enseñanza de Dios. Estas son investigaciones de trabajos con los haitianos, con los africanos, con indios. ¿Okay? Y para que vean que todas estas prácticas han sido normales a través de la historia. Que se dice mucho que los españoles conquistaron Puerto Rico y los obligaron a los indios taínos a su religión. Pero si estudiamos realmente la historia y las prácticas que llevaban estos indios, ¿realmente los conquistaron los españoles o fue al contrario, a través de estas entidades? ¿Ok? Así que tenemos que estudiar estos antepasados para que puedas entender qué es lo que ocurre en el momento actual en nuestra historia. Posesión, y cito al artículo de Alteridades como indica, es un conflicto entre el dueño del alma y el espíritu que quiere tomarla por ese tiempo. Los chamanes hablan de sostenidas luchas entre sus almas y el espíritu invasor. El espíritu que va a tomar su residencia en el cuerpo del chamán empieza una batalla contra el alma del propio chamán, trata de suprimirla y de forzarla hasta someterla. Con frecuencia, el espíritu invasor no triunfa hasta después de una prolongada, violenta y sucia pelea. Esto es así, porque al principio de la experiencia del éxtasis total está precedido por una lenta agonía con temblores nerviosos, mareos y vómitos. Cuando finalmente el espíritu resulta victorioso, el alma del chamán ha sido encadenada y silenciada, no puede decir nada. En lugar de ello, el espíritu que ha penetrado es el que habla, actúa y se mueve usando el cuerpo del chamán.
Este estudio continúa con los indios Yanomamo que viven en la frontera entre Venezuela y Brasil e indican cómo sus brazos parecían luces, ¿verdad? Y empezaron a moverse rítmicamente, sintieron un gran poder, una gran fuerza y realizaron algunas maniobras como en el tiempo antiguo, lanzando flechas y maniobras y bailes que hacían en ese tiempo. ¿Ok? No lo voy a leer completo porque no, no me gusta estar hablando de estos temas, pero hay que tocarlos para conocer lo que ha ocurrido en el pasado, que nos afecta en el presente, y para que tengas conciencia de que la creencia es que cuando se terminan estos rituales, se termina la posesión y la persona, el chamán, continúa su vida normal. Pero la realidad es que una vez abres esa puerta con estas entidades, esa puerta queda abierta, ¿ok? Y por eso debes tener mucha precaución, ¿ok? Porque estos son espíritus que no pueden hacer ciertas cosas sin un cuerpo. Entonces, piensa, ¿tú crees que cuando esta persona entra en tu cuerpo, que accede a tu cuerpo y puede hacer ciertas cosas, se va a ir así porque sí? Porque eso es lo que ellos quieren, tener un cuerpo para tener esa vida, ¿ok? Así que no cometas el error. Y es bien importante que sepas que tu cuerpo es tu templo y tú tienes el derecho de autor sobre ti. Si alguna de estas entidades se adhiere a ti por casualidad, porque estuviste cerca o alrededor de estas personas, decrétalo. Ese cuerpo es tuyo. Retómalo. Nadie tiene derecho a tomar tu cuerpo. ¿Ok? Y si eres una de estas personas que ha sido encarnada por una de estas entidades, que sepas que tú puedes regresar. Ese es tu cuerpo, pero tienes que decretarlo. Esa entidad no tiene derecho a estar ahí. Y por eso es bien importante que desde niños le inculquemos esto a los niños. Porque ellos a través de los juegos eh, quieren entrar a los niños para robarles su cuerpo. Entonces, es bien importante que desde niños estén conscientes que nadie puede robar su cuerpo, que lo tomen. ¿Ok? Y si has pasado por alguna de estas situaciones y crees que tienes alguna entidad, decrétalo. Esa entidad no tiene ningún derecho sobre ti. Fuera, sácalo. ¿Ok? Aquí te muestra en esta tabla las diferentes culturas con sus referencias que realizaban el trance. Los indios taínos en Puerto Rico los chamanes utilizaban cojoba, cantos y danzas, los africanos e indígenas mexicanos. Esto no se trata de crear una discrimen hacia esta población, se hace con el motivo de conocer la historia, eso está documentado. Y se hace también con la referencia para que conozcan lo que hacen algunas iglesias que traen estas prácticas de chamanes y en muchas ocasiones las personas tienen el desconocimiento. Esto es como la violencia doméstica.
El terapeuta no te coge por la mano y te saca de la situación. Usted adquiere la conciencia y usted decide salir o quedarse. No te voy a estar leyendo la tabla completa, pero te la dejo para que la revises con calma. Y puedes darte la tarea de buscar más referencias. Otra práctica de ellos que se sigue utilizando actualmente es la del guaiteao. Hacer parte de la familia a otra persona que no es del linaje. Lo pueden utilizar como los compadres. Ellos utilizaban el intercambio de nombres, ¿ok? Pero si leen la historia de esto de guaiteao que ellos hacían, también culminó en problemas para ellos mismos por traer personas y hacerlas como cercanas y familiares, ¿ok? Y esto también ocurre en otras culturas y no toman en consideración los problemas que trae esto a la población. Problemas como el que esta persona que entra a tu familia, como por ejemplo los taínos cuando hacían el guaiteao, le otorgaban la hermana del cacique al español en muestra de esa hermandad. Y no sabemos qué intención tiene esta persona que va a estar en el otro linaje, ¿ok? Si recordamos todo el problema que les estoy hablando de las sustancias y del borrador de memoria, ¿ok? Y si esa persona está ahí, ¿para qué? Para controlar su vida. Pues tenemos que tener mucho cuidado quién entra en nuestros linajes. Porque esto también se puede dar para destruir su linaje. Este estudio también se enfoca en los estudios de la psiquiatría, en los llamados desórdenes de personalidad múltiple, que algunos podrían tener alguna relevancia para algunos de estos problemas. Aquí se indica, vas a buscar, los pacientes de este tipo muestran no una personalidad como el resto, sino varias, experimentan esas personalidades como si estuvieran dentro de ellos. El artículo indica, esto nos remite inmediatamente a la posesión que hemos discutido en esta investigación. La condición es relativamente extraña y frecuentemente no llama la atención de los psiquiatras hasta que es un problema tal como un conflicto con la ley. ¿Okay? Aquí nos indica de un caso de Billy Milligan, que en 1976 fue llevado a juicio en Ohio acusado de violación, robo y secuestro, y fue absuelto por locura y estuvo en tratamiento psiquiátrico. El alegato fue que él tenía una personalidad múltiple y una de estas personalidades fue quien ocasionó estas barbaridades. Billy Milligan falleció el 12 de diciembre de 2014 a los 59 años debido a un cáncer. Después de su absolución por locura, pasó varios años en hospitales psiquiátricos en Ohio, donde recibió tratamiento para su trastorno de identidad disociativo. Eventualmente fue dado de alta en 1988 y vivió en varias partes de Estados Unidos, manteniendo un perfil bajo. Su caso sigue siendo uno de los más famosos en la historia legal y psiquiátrica de Estados Unidos. Y este es un ejemplo de cómo estas personas que están afectadas por otras entidades son las que se enferman gravemente, sea consciente o inconscientemente. Ellos son los más afectados. Y por eso la importancia de tener este conocimiento para que te sepas la importancia
de Dios Jehová, ¿ok? De cómo Él nos protege, pero tenemos que tener el conocimiento de que esto también nos puede afectar para buscar ese entendimiento, conocimiento y buscar de Dios correctamente. En la actualidad ya se cuenta con el tratamiento en las cárceles para los tratamientos psiquiátricos. Un ejemplo es el caso descrito en el artículo Personalidad Múltiple, un caso raro en la práctica forense, publicado en la revista española de Sanidad Penitenciaria. Este artículo detalla un incidente en el que una persona estuvo involucrada en el homicidio de un recién nacido. Y ahí les dejo el enlace por si lo quieren leer al detalle. Y la jurisprudencia española también ha abordado casos de trastornos disociativos según el documento Los trastornos disociativos en la jurisprudencia española. Se han identificado situaciones en las que, a pesar de la presencia del trastorno, los tribunales han considerado que el acusado tenía la capacidad de comprender la ilicitud de sus actos y por lo tanto han dictado sentencias condenatorias. Y ahí les dejo el enlace también para que puedan acceder al documento. Estos casos reflejan la complejidad de determinar la imputabilidad en individuos con estos trastornos, evaluando todos los aspectos, ¿ok? Y ejemplos de cárceles psiquiátricas en distintos países como Estados Unidos, España, México, Argentina, tienen para tratar psiquiátricamente en las cárceles. Y también en Puerto Rico también, y otros países. Aquí nos habla de este artículo de que personas podrían ser poseídas accidentalmente por espíritus que son indomables, bien difíciles de dominar. ¿Ok? Y recuerden que este artículo no lo hice yo, lo hicieron otros investigadores. ¿Ok? Entonces aquí ellos tienen unas creencias que no es la mía. ¿Ok? Entonces aquí te dicen que el ritual del bautismo, ¿verdad? Te puede sacar, según ellos, de estas entidades, lo cual es que negativo, porque si no, ¿qué hacen con el niño? Lo bautizan y, y surge todas estas posesiones, ¿ok? Por lo tanto, ahí está. No es que yo te estoy diciendo que eso no funciona, eh, está más que evidenciado de que ese no es la solución, que eso no funciona, ¿ok? ¿Qué es la solución? Circuncidar su corazón desde niño con Jehová, ¿ok? Como ya le habían indicado también en otros videos. Deuteronomio 10:16. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos y vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Aquí ya te deja saber que tú no puedes estar jurando en el nombre del Nuevo Testamento porque es el nombre de Jehová. Siempre. Y no solamente para Israel, sino para toda la población. Porque eso es un decreto
por siempre, por todos los siglos. ¿Ok? Y tampoco juramos en nombre de Jehová en vano. Y la descendencia de Ismael no queda aparte. ¿Por qué? Porque Ismael también fue circuncidado. ¿Ok? Así que ellos dos son parte y Dios lo ha dejado saber en múltiples ocasiones a través de, como le he indicado anteriormente en otros videos, a través del nombre de Abraham, del nombre de Mahoma, que está esa descendencia y es la de Ismael. ¿Ok? Los dos son importantes. Y Dios nos ama a todos. Y por eso lo que les dejé saber en uno de los videos que había pasado con los judíos antiguos. Y por eso se arrancó el alma de muchos de estos judíos y se esparcieron por el mundo para protegerlos y tuvieran otra identidad. Y por eso vas a ver que diferentes personas alrededor del mundo van a sentir el llamado de Dios, Jehová, porque su alma es judía. ¿Ok? Y si así es, mire usted, no lo publique, ¿ok? Porque por esa razón se hizo para que estés a salvo. Y y se multiplicaran, porque de lo contrario siempre iban a ser perseguidos. ¿Ok? Y también se dejó a este judío para que terminara las escrituras y de su descendencia se iba a continuar estos rasgos distintivos del judío. ¿Ok? Para que no se perdieran esa identidad. ¿Ok? Pero no quiere decir que el judío, el que ama a Jehová, tenga que tener actualmente los rasgos distintivos de los judíos, porque ellos fueron esparcidos. ¿Ok? Y por eso Dios los ama a todos. ¿Ok? No solamente por eso, él siempre lo ha dejado saber. Pero la cizaña de la serpiente y estas entidades es hacerte ver lo contrario para siempre, para que exista la maldad en el mundo. Pero no hay razón para que exista la maldad en el mundo. Aquí todos podemos estar bien. Está en cada uno de nosotros. ¿Ok? Ezequiel 28, 12 a la 17. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este es un ejemplo de este rey que estaba poseído por un jinn. Así que tenemos varias referencias en la Biblia, pero hay que saber escudriñar las escrituras para poder entender estos procesos que sí están detallados en las escrituras. Aquí tenemos otro versículo, Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieras a Jehová tu Dios, y obedecieras a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tú hubieras esparcido, Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas
maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todo su mandamiento que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí nos habla de la bendición y la maldición. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos escoge, automáticamente tenemos al mismo tiempo una maldición por, por los celos, por la envidia de los demás, por la maldad de los demás. Una maldición automática, ¿ok? Que no debería de ser, porque es para el bien de todos, para velar por todos, ¿ok? Por otro lado, aquí te muestro otro de mis árboles favoritos, el de ciruela pequeñita. Y yo me sentaba en esta parte aquí, me siguen con el puntero, y me ponía a leer las escrituras o otros libros que eran de mi interés. Y ahí tenía una conexión directa, ¿verdad? Con ese Espíritu de Dios. Así que no necesitamos un ritual, ir a un centro específicamente. Podemos tener esa conexión con Dios leyendo las escrituras. Ay, pero me encantaban estos hobitos pequeñitos. Me encantaban. Este árbol estaba en la casa del barrio Playa en Salinas. Hasta que llegó un día en que no dio más frutos y se tuvo que cortar el árbol. Y es tanta la maldad de estas entidades. Yo tenía una vecina que me dijo, ¿tú te acuerdas del árbol que estaba ahí de ciruela? Y estas entidades malignas le borraron tanto la memoria que hasta olvidar de que ese árbol existió ahí. Imagínense. Pero es una maldad que no tiene explicación. Eso no se le debe hacer a nadie. Interferir con la vida y alma de una persona. Otro tema. Reflexión. Desde pequeños enseñamos a los niños a socializar, pero olvidamos algo fundamental, su independencia emocional. Un niño que aprende a disfrutar de su propia compañía, a jugar solo con creatividad y a desarrollar su mundo interno, crece con mayor seguridad en sí mismo. Así, si en algún momento no tiene muchos amigos o enfrenta la soledad, no lo vivirá como un vacío, sino como una oportunidad para conectar consigo mismo. Fomentemos la autonomía emocional, demos herramientas para la creatividad y el autoconocimiento, equilibremos la socialización con el bienestar individual. Un niño que aprenda a estar bien consigo mismo será un adulto más fuerte y resiliente. Cambiemos la forma en que educamos las emociones. Gracias. Hasta la próxima y muchas gracias por sus bendiciones también. Chao, chao.